hablar con alguien. Bueno, estos han sido los principales motivos de consulta que se observaron en las líneas de apoyo que se han creado a partir de la llegada de la pandemia. Según el último estudio del Grupo Asesor Científico Honorario, el miedo a contagiar o a contagiarse afectó la salud mental de los uruguayos. Por ejemplo, en las consultas psiquiátricas se registró un aumento en el diagnóstico de trastornos adaptativos, de estrés postraumático y de otras patologías que tienen que ver con la salud mental y relacionadas también al miedo y a la incertidumbre. Ahora, en este momento que el país vuelve a vivir una situación epidémica complicada, queremos saber de qué forma reacciona nuestro cerebro a los cambios en los tiempos de incertidumbre, particularmente cómo aumentó y afectó a los niños, por ejemplo, la nueva vuelta a la virtualidad, la separación de sus compañeros, la falta del contacto con otros niños. Y para eso vamos a estar en contacto con Nicolás Bagatini, que es pediatra especializado en psicoterapia psicoanalítica y es además integrante del GACH, así que ya lo recibimos. Buenos días, Bagatini, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo les va? Cabe la aclaración de que yo integro el OSEC, claro, que es un observatorio socioeconómico comportamental que informa al GACH, así que yo no formo parte de la nómina. Bien, lateralmente. Exacto, sí. Bien, ¿Cómo les va? Muchas gracias, Nicolás. Buen día. Bienvenido. Bueno, lo primero que queremos consultarte es cómo estás viendo, ¿no?, en este último tiempo en el que particularmente los niños han tenido un nuevo cambio hacia la virtualidad. ¿Cuáles son las principales cuestiones que ves puntualmente los niños y cómo les está afectando esta vuelta atrás nuevamente? Me gustaría, primero que nada, decirles que es un tema importantísimo el que están tocando. Segundo, que tanto niños, esto lo digo como pediatra, tanto niños y adolescentes han sido olvidados un poco en el análisis a todo terreno de la pandemia. Lo demuestran desde las investigaciones en vacunas, ¿no?, hasta lo que está pasando en la educación. Pero voy a hablar un poco a título personal de lo que voy a decir, porque les diría que recién ahora estamos empezando a tejer las redes necesarias con diferentes actores del sistema para poder empezar a medir, por ejemplo, el compromiso a nivel del desarrollo en primera infancia, que es una de las poblaciones que uno tiende a pensar que de qué manera tolera y sobrevive al encierro, ¿no? Así que bueno, les quería decir que no voy a hablar sobre datos, sino sobre impresiones personales. Está bien. El cuidado de los niños menores de 5 años es un cuidado complejo que requiere asistencia del cuidador y disponibilidad. Antes de los 3 años este cuidado está demostrado que es el más importante regulador de la plasticidad cerebral, ¿no?, y del desarrollo a futuro. Cabe preguntarse qué está pasando dentro de los hogares que tienen que ocuparse tanto de trabajar, de teletrabajar, como de cuidar a los niños y de asistir a los niños en la tarea del aprendizaje, sea esta la que sea, digamos, en el parvulario de sostener el nivel de estímulo necesario, ya que los medios digitales se hacen mucho más dificultosos a esa edad, ¿no? Y en aquellos que están en edad preescolar o escolar, cabe preguntarse de qué manera se está sosteniendo la educación y también de qué manera se dan los vínculos en el encierro, ¿no? Esto es un tema preocupante y vuelvo a decir que estamos saliendo a medirlo un poco, dentro de muy poco. Y en ese aspecto, Bagatini, ¿qué es lo que ustedes están notando en cuanto al efecto que tienen los niños, ¿no? Lo que usted mencionaba, sí, la importancia de que sean acompañados por los padres en el proceso educativo, pero también en el proceso de contención emocional, sí, en una situación que ya lleva más de un año y que obviamente afecta el desarrollo social de los pequeños que necesitan la interacción con otros pares, con los docentes, poder salir a jugar al parque, no sé, cosas que ahora están mucho más limitadas por esta situación. ¿Va a tener un efecto en el presente y en el futuro de los próximos años de estos niños ahora? ¿Cómo lo ven ustedes? Mirá, digamos, yo te puedo hablar de impresiones de la clínica. Sí. En la clínica psicoterapéutica, es una clínica especial, es muy notorio que el espacio de la psicoterapia se transforma en un espacio fundamental del cual los niños están muy ávidos, que digamos, el temor podría ser un tema,
y también es un tema la confusión, les diría yo. Me paso un poco dando consejos a padres en cierta medida, de que con el lenguaje adecuado para la edad del desarrollo, ¿no? Esto es, jugando con los menores y hablando y explicando directamente con los mayores, debemos dar cuenta de que el niño también está interpretando la realidad y que hay una gran parte de la realidad que no está comprendiendo por qué se da de esa forma, ¿no? Yo les pongo un ejemplo, una infección intradomiciliaria que requiere el aislamiento del padre adentro del domicilio, por ejemplo, cosa muy frecuente en este momento, o de la madre o de aquel infectado dentro del domicilio. ¿De qué forma comprende esa separación un niño que no tiene noción del virus? No sabe lo que es un virus, ¿no? Ni la infectividad. Entonces, uno de los consejos más importantes para padres es la explicación o el juego para dejar procesar a los chicos el impacto de esto y ver un poco qué van sintiendo, ¿no? Lo otro muy recomendable, que recomiendan todos los lugares de asistencia en el encierro, tiene que ver con la rutina, ¿sí? La rutina, que parece es una palabra con mala prensa, es una gran palabra para la infancia, es un concepto que comunica seguridad, ¿sí? Previsibilidad, ¿no? Y que permite, por lo tanto, evitar el estado de confusión, que es un estado difícil de tolerar en etapas tempranas de la vida, ¿no? Otro capítulo aparte son los adolescentes, ¿no? Y adultos jóvenes, ¿no? Y ahí en ese sector de la población, ¿cuáles son los aspectos a considerar, por ejemplo, los que tienen hijos adolescentes? Un poco lo mismo. A mí no me gusta ser una especie de... Me gusta más plantear más preguntas que ser una especie de consejero sin datos. ¿Se entiende? Pero en base a lo que ustedes han analizado, lo que ustedes pueden evaluar. Sí. Yo siempre quiero transmitirles a ustedes que mi palabra se tome con cierta subjetividad, porque si no uno parece dar máximas por televisión y esa no es mi intención. Yo creo que esto es un trabajo tanto de ustedes los periodistas, pero como de los padres en general, preguntarse como grupo o como comunidad de qué manera estamos todos enfrentando esto y tener una discusión activa entre todos para tomarlo de la mejor manera. Nicolás, a propósito de eso, que me parece que está bueno lo que estás planteando. Cuando un papá dice... Hoy la verdad que fallé, o sea, hoy me enojé con mi hijo, lo reté innecesariamente, también todo este tema de la pandemia, del encierro de los niños en clase mientras que estamos trabajando, también a los padres los colapsa en algún momento, y uno como padre quiere evitar agregarle a su hijo mayor tensión o trasladarle sus miedos, sus preocupaciones a un niño, en una situación de tanta incertidumbre, como vos decías, ¿no? En el que hay que marcarle bien la contención, la previsibilidad. ¿Qué podemos también recomendar o decirle a los padres cuando se sienten así, ¿no? Que es algo que por lo que muchos debemos estar atravesando, ¿no? Sin duda alguna, yo te diría que una de las cosas más importantes en la asistencia a la infancia también es la salud del cuidador, ¿no? Entonces, voy por partes. Primero, los adolescentes, en mi experiencia, están siendo tocados en una parte fundamental de la etapa, ¿no? Que es la exogamia, la tendencia al relacionamiento con pares, ¿no? Sí. Digamos, eso ocupa una gran parte del desarrollo psíquico de etapa. Es una experiencia necesaria para el desarrollo normal, ¿no? Eso está cortado, está teniendo muchos tienen elementos de hastío, de tristeza, de culpa por los conflictos y deseos de salir a la calle y poder infectar a los padres, ¿no? Y también estamos viendo una repercusión sobre la capacidad atencional de horas y horas de teleeducación, ¿no? Uno tiene la impresión de que son una población olvidada, enganchada a los celulares, ¿no? Los cuales hay que flexibilizar, porque en el encierro es imposible si no, pero que digamos, están encontrando pocos espacios de comunión conjunta. Para que se hagan una idea, nosotros fantaseamos con hacer talleres de adolescentes por Zoom para hablar un poco de cómo se están sintiendo y poner un poco en palabras lo que están sintiendo.
Eso por un lado en la adolescencia. En cuanto a los padres, yo les decía, cuidar al cuidador, rutinizar lo más que se pueda las actividades intradomiciliarias también para los adultos, ¿sí? Poder hablar y tener espacios fuera de la intensidad de los medios. Acá cabe que yo les pregunto a ustedes, ¿cómo piensan ustedes que la intensidad de información y las características de la misma están influyendo sobre el afrontamiento y el cumplimiento de las medidas? Porque es una pregunta hermosa que me hago, me imagino que nos hacemos todos los días. Si tenés una respuesta, te pido por favor que nos la digas porque ha sido una de las grandes preguntas que nos hemos hecho durante todo este tiempo. Les agradezco mucho. Yo tengo una hipótesis, tenemos una hipótesis. En el análisis psicológico de la muestra que nosotros estamos viendo en el observatorio, ¿no? Ahora hablamos de adultos, ¿sí? Sí. Hay una cosa muy particular, que es que los adultos de una muestra representativa poblacional dicen estar conscientes de la gravedad de la enfermedad, ¿sí? Pero no están dispuestos a abandonar reuniones pequeñas, eso seguramente ya lo escucharon, Sí. ¿no? Pero no tienen temor de infectarse a sí mismos. Bueno, eso te iba a preguntar. En un informe que sacaron ustedes hace poquito, el 60% de los uruguayos están en desacuerdo, eso que decías, con cancelar reuniones pequeñas por el avance de la pandemia, ¿no? Y un 65% son hombres, 53% son mujeres. Entonces, eso justamente, la percepción de riesgo del adulto. ¿Cómo está? Exactamente. Quisiera plantearte... Perdón, dale. Sí, volver al tema de cómo informamos con ese panorama. ¿Cómo llego a eso? Leo, ¿cómo andás? Bien, ¿Cómo llego a esto? Yo llego a eso diciéndoles, si usted tiene un paciente delante, puesto como psicoanalista esto, si usted tiene un paciente delante que le dice, yo soy consciente del riesgo, pero a mí no me va a pasar, claro. Lo que hay que pensar es que ese paciente está o en negación, ¿sí? O en desconocimiento real cuando dice que es consciente del riesgo, ¿no? Entonces, lo que nosotros nos estamos planteando es que la percepción de riesgo personal es incoherente con la situación de vida del país y definitivamente es incoherente con la situación de crisis y catástrofe que uno ve al prender la tele, claro. ¿no? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos? Esto es lo que nos estamos planteando. ¿Cuáles son los mecanismos que median que los uruguayos, a pesar de saber el riesgo de que cada una de las personas que nos cruzamos en el día es posible que tenga el virus, hay que pensarlo así, ¿no? A pesar de eso hay una gran cantidad de personas que esa no es la situación que tiene en su mente, ¿no? Y entonces los mecanismos del manejo del miedo entran en escena, ¿no? Hay formas de manejar el miedo, una es enfrentarlo directamente, otra es correr de él, y hay formas de procesar el miedo de formas que es un afecto muy negativo de sentir, hay formas de procesarlo cognitivamente y una de ellas es negarlo. Entonces, la pregunta es, si nosotros consideramos que incluso el rol de los medios, además del rol del Estado y de los científicos, incluso el rol de los medios, tiene que favorecer el estado mental para afrontar en conjunto, como dice el doctor Bernardi, mientras no tenemos inmunidad de rebaño, debemos tener inmunidad comportamental de rebaño. ¿Se entiende? Sí. Esto es, ¿de qué manera nosotros le decimos a la gente, no solo lávese las manos y mantenga distancia, sino de qué manera hacemos que lo hagan? No sé si se entiende. Sí, pero no se está viendo, perdón, inmunidad comportamental de rebaño, o ustedes lo ven. Claro que no. Entonces ahí cabe la pregunta, que esto es lo que más, la pregunta que yo les quiero hacer y transmitirle a la gente. Es que no sabemos cómo manejarnos frente a las órdenes que parecen tan simples como lavarse las manos, mantener distancia y poner tapabocas. Eso es una posibilidad, porque les cuento la experiencia de un Nobel las primeras veces en un bloque quirúrgico. En un bloque quirúrgico, esto nos pasó a todos los médicos cuando entramos a una operación por primera vez. Cuando entras al bloque tenés que mantener una asepsia diferente a la que se mantiene fuera, las enfermeras y las nurses, a los nobles, los pasan marcando como si fueran un juez de que no toquen una tela, de que no toquen esto porque infectan todo. Eso lleva un tiempo de aprender, es como andar en bici, ¿tá? ¿Se entiende? No es razonado. Es, si me acerco a alguien, mantengo la distancia,
¿no? Automáticamente. Eso es algo que hay que pensar si está en memoria implícita, primero. Pero después, si es desconocimiento real de cómo manejarse, por ejemplo, cuánto tiempo estar en un lugar cerrado con gente sin tapabocas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si no ese es el tema, el otro es la posibilidad de sentir, bueno, que la población está sintiendo que nada va a pasarle a ellos específicamente y que las cifras de muertos que tenemos, que son inusitadas para el país, ¿no? Son vistas como son vistas las bombas en los lugares de guerra cuando la gente sale a hacer las compras con la chismosa. No sé cómo decirse de otra manera. Sí. O sea, lo que entiendo del informe y de lo que vos estás ahora subrayando es, por ejemplo, si hablamos de los medios o de los científicos que aparecen en los medios también transmitiendo la situación, se logra más o menos explicar cómo es la situación para algo lejano o eventualmente para familias y amigos, porque la gente también entiende que hay más probabilidad de que les pase a ellos de que me pase a mí, pero para su círculo más íntimo y para la persona en sí misma no se logra transmitir eso. Exacto. Pero ahí tu hipótesis es que estamos fallando, los medios, los científicos, o que es simplemente difícil por cómo se maneja la persona en sí misma. Vuelvo a decir que hablo a título personal, ¿tá? Y que esto es una opinión que digamos, es secundaria a un deseo de vernos en conjunto actuando en equipo contra esto que no parece ser lo que estamos haciendo, ¿tá? Porque es la única manera. Entonces, yo no sé si estamos fallando, pero cabe la pregunta de si no debería, digamos, lo que está claro es que si uno tiene miedo, si le gritan todo el tiempo que tenga cuidado, les pasa a los que crían chiquilines, ¿no? Para ser bien, ¿no? Cuidado, la quinta vez que el padre dice cuidado al cruzar, el chiquilín no escucha, ¿no? O sea, la estrategia debe ser otra. Entonces, la pregunta es, ¿alarmamos a la población, ¿no? O tratamos de que la población tenga esta pregunta en la mente, porque no es diciéndole lo que hacer. La pregunta que debería tener es, ¿qué está pasando? Que yo, ¿no? A pesar de que escucho todo ese ruido tan horrible y tan tétrico, no estoy pudiendo, ¿no? Encararlo de la forma que debería, ¿no? Es un tema complejo el que estamos tratando, ¿no? Porque además todos tenemos miedo, ¿no? Todos tenemos miedo. Pero la construcción parece disociada, ¿no les parece eso? ¿No les parece que tenemos, por un lado, las cifras, la cantidad de ruido, las camas en CTI de Cipriani y el ministro que se están rompiendo el lomo y demás, y por otro lado, la población, su movilidad, su forma de llevar adelante las cosas, ¿no? Hemos dicho que la discusión entre la responsabilidad, de la libertad responsable y demás, de quién es la responsabilidad, es una discusión, una dicotomía algo falsa, ¿no? Porque los seres humanos, una cosa que nos pasa en psicoterapia mucho a nosotros, es, hay pacientes que esperan que le digamos lo que hacer, que no toman decisiones por sí mismos. Eso es una gran división entre nuestros pacientes, que nosotros investigamos en el primer momento y que muchas veces, tenemos que poner en palabras, diciendo, bueno, pero tú estás viniendo a que yo te diga lo que hacer aquí, eso no es lo correcto, digamos. Tú eres un ser autónomo. ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que hay una porción de la población que espera alineamientos, ¿no? Y sin duda alguna que no es tan libre como uno esperaría. Y no cabe ahí lo de la libertad responsable, entonces. O sea, tú no estás de acuerdo con ese planteo. Nosotros pensamos, digamos que es una dicotomía un poco falsa, ¿no? Así como la libertad responsable. Digamos, uno pretende criar hijos responsables y libres, ¿no? Pero si nuestro hijo va a meter un dedo en el enchufe, le decimos que no. Claro, tal cual. Forma parte de la educación, de libertad.
En el documento del Gacha, el famoso documento del 7 de febrero, hay una recomendación de la cual se habla poco, que es la de hacer campañas segmentadas por grupo de edades, de intereses, usando medios de comunicación, influencers, referentes en cada tema. ¿Eso usted cree que se ha hecho, que no se está haciendo, que hay un debe en ese sentido? Bueno, yo entiendo que es más complejo que lo que yo crea, porque las campañas de comunicación de este estilo, como usted dice, debieran ser campañas algo hegemónicas y muy planificadas desde lo alto. Sin duda alguna, parece ser una obviedad, y yo le diría que lo SEC nace un poco en esa sensación, en ese producto de lecturas internacionales que dicen que obviamente uno no puede dirigirse a los diferentes actores de la misma manera y a través de los mismos medios. Entonces nuestro interés siempre fue poder diseñar en función primero por eso le digo que estamos tratando de catalogar el funcionamiento dinámico de lo que pasa en el ser social, digamos, ¿no? Primero, por etapas de edad y por medios socioeconómicos, ¿no? Y por género, tratar de diferenciarlo para después identificar de qué manera nos dirigimos a aquellos que en principio son una parte del problema, o que quizás puedan solucionar una parte grande del problema. El doctor Bernardi el otro día hablaba de Jon Snow, que a todos le debe sonar por la serie televisiva. ¿Recuerdan Juego de Tronos, digamos? Jon Snow es también el nombre del primer epidemiólogo, ¿sí?, que se empieza a dar cuenta de la epidemia de cólera, ¿tá?, que habían casas que no se infectaban y casas que sí, y hace una primera investigación en les pregunta de todo a todas las casas y descubre que hay un pozo conectado a un lugar en todas esas casas. Ese es el eje común, ¿sí? Entonces decir, apague la canilla esta, a ver qué pasa, y desaparece la epidemia. Eso es más difícil aquí porque es multifactorial lo que está pasando, porque las vías de contagio son múltiples, pero es razonable pensar, por lo pronto, cuál es uno de los medios de contagio más habituales, ¿no?, en la pandemia actual entre nosotros. Y entonces, parecería ser que algunas conductas que son claramente de riesgo, como por ejemplo las reuniones pequeñas, pero incluso en la cortita, en la más chiquita, ¿no?, el estar de acuerdo, ¿no?, en el distanciamiento con amigos, estar de acuerdo, saber oponerse a algo tenso si uno está mucho tiempo bajo techo, ¿no? Cosas chiquitas, digamos, del funcionamiento que estamos tratando de identificar para ver si, así como pusimos en el tapete las reuniones pequeñas, que parece ser que ha cambiado un poco, podamos encontrar algún otro mecanismo intrínseco que nos ayude a comportarnos, vuelvo a decir, con una inmunidad comportamental de rebaño. Esto es, podríamos pensar, no solo cumplir con las indicaciones, sino casi tener como una especie de ballet entre todos nosotros, ¿no? En el cual todos sabemos, ¿no? Esto es lo que pasa en Block. Hay como un ballet en el cual todos saben que tienen que mantener cierta distancia y no tocar determinadas cosas, ¿no? Bueno, ojalá podamos ponernos de acuerdo en cuál sería la mejor forma para salir de esto todos juntos. Doctor Bagatini, muchísimas gracias por este contacto esta mañana. Les agradezco mucho el llamado. Muchas gracias. Un placer, buena jornada. Buen día. Chao, chao. Que pase.